Hace unas semanas saqué un vídeo hablando de la sexualización de personajes en medios de comunicación, cómo reconocerla y algunos errores muy comunes que veo que mucha gente hace cuando habla del tema. Si no lo has visto, te recomiendo que le eches un ojo antes de ver este vídeo, ya que este es básicamente una secuela. La cuestión es que hoy quería hablar de cómo utilizar la sexualización, de cómo la sexualización de un personaje realmente no es ni buena ni mala, y que simplemente es una herramienta que puedes utilizar para comunicar cosas sobre el personaje, pero que sí que es cierto que según cómo la utilices, puedes caer en algunos estereotipos nocivos. Así que primero de todo quiero hablar de los casos en los que nunca debes sexualizar a un personaje. Hay 3 casos en los que sexualizar a un personaje está moralmente mal. El primer caso es si el personaje es un menor de edad, y eso es bastante sencillo, eso es pedofilia y está mal. Sé que hay un cierto sector de la población española que parece no comprender por qué el acostarse con un menor está mal, pero voy a suponer que vosotros sí que lo entendéis y que no tengo que explicaroslo, ¿vale? Ah, y por cierto, no me vale la excusa de no, si es que tiene aspecto de niña, pero en realidad tiene cientos de miles de años. Sigue siendo pedofilia. El tercer caso es si el dibujo o la historia que estás escribiendo sexualiza a personas reales. Es decir, yo puedo crear un personaje sexualizado o puedo coger a un personaje que ya existe y sexualizarlo, y eso no sería intrínsecamente malo. Yo perfectamente podría coger y hacer un dibujo hipersexualizado de Stan Smith o de Marge Simpson, y nadie tendría realmente derecho a criticarme por ello. Ahora bien, si hago un dibujo sexualizado de Gerard Butler o de Scarlett Johansson, ahí la cosa cambia, ya que no son personajes ficticios, sino que son personas reales. Estoy utilizando la imagen de una persona y sexualizándola sin su consentimiento. Ver un dibujo de Marge Simpson siendo sexualizada puede hacerte sentir incómodo porque conoces al personaje de Marge Simpson y se te hace raro, tienes una imagen ya formada de ella. Pero ver un dibujo sexualizado de ti mismo que otra persona ha hecho sin tu permiso... eso es muy violento. También hay que usar un poco la cabeza, por supuesto. Dudo mucho que a Scarlett Johansson le molestara ver un dibujo de ella en un vestido ajustado y contoneándose a la Miss Fortune. Pero de ahí a dibujarla en ropa interior o desnuda o incluso masturbándose, hay un salto muy importante. En resumen, estos son los casos en los que está moralmente mal sexualizar a un personaje. Sí que es cierto que hay casos que, aunque técnicamente no esté mal, no deberías hacerlo. Por ejemplo, si estás narrando una historia desde el punto de vista de tu protagonista y te toca describir a su madre, pues no me describas las tetazas que tiene, ni las curvas explosivas que tiene, porque da cosica. Dicho esto, pasamos a los casos en los que sí que está bien sexualizar a un personaje. Realmente, no hay ninguna situación en la que sexualizar a un personaje sea moralmente bueno. Descontando las situaciones que he descrito hace un segundo, la sexualización realmente es algo bastante neutro. Mi forma de verlo es que la sexualización es una herramienta de diseño de personajes. En el vídeo anterior ya expliqué que el diseño de un personaje tiene que comunicar de forma visual toda la información posible de ese personaje. Entonces, si la sexualidad de ese personaje es parte importante del mismo, presentarlo de forma sexualizada es una buena forma de comunicarlo. La cuestión es que la sexualización puede utilizarse para comunicar muchas más cosas aparte de que la sexualidad del personaje es importante. Por ejemplo, se usa mucho para comunicar que un personaje es generalmente desinhibido y despreocupado, o que es engañoso y traicionero, o incluso para destacar su mortalidad. Esto es lo que se llama un shorthand, el utilizar una cosa como símbolo para representar a otra cosa. El término se acuñó para referirse a cómo, a la hora de escribir, muchas veces se utilizaba un símbolo sencillo para sustituir a una palabra más larga como forma de ahorrar tiempo. El ejemplo más claro está en las mates. En lugar de escribir 3 más 8 menos 5 es igual a 6 en palabras, lo puedes hacer utilizando estos símbolos. Es mucho más cómodo para el escritor y a la vez mucho más fácil de entender para el lector. Un shorthand visual, por tanto, es el utilizar algún elemento de la imagen, como por ejemplo la iluminación, o un elemento del personaje, como por ejemplo su ropa, para comunicar algo al espectador. A la hora de comunicar información de forma visual, los shorthands visuales son súper importantes, ya que no puedes describir al personaje con palabras, con lo cual necesitas utilizar símbolos que te ayuden a comunicar la historia del personaje a las personas que están viendo la imagen. Si bien shorthands, como por ejemplo los símbolos de las matemáticas, son algo que debes aprender en el colegio, en el cine o en el diseño de personajes se suelen utilizar shorthands que están basados en procesos perceptivos muy primarios. Los psicólogos de la percepción se han pasado durante mucho tiempo buscando la forma de cómo nosotros percibimos naturalmente las cosas y cómo podemos utilizar esas percepciones de forma comunicativa. El ejemplo más mundialmente conocido de shorthand visual es el de utilizar una luz proveniente desde abajo para dar la sensación de terror. Dado que de forma natural la luz suele venir de los astros, nuestro instinto hace que la luz que venga desde abajo nos dé una sensación de incomodidad, de que hay algo que no va bien. Y las sombras que se crean con una luz tan innatural no es algo a lo que estamos acostumbrados, por lo que incluso si la expresión de la persona es amistosa, le da un aspecto inquietante. Otro ejemplo más sutil relacionado con la luz es el de la luz verde. En la naturaleza es muy normal encontrar el color verde en plantas y animales, pero que la luz ambiental sea verde, eso es más raro. De ese modo, cuando en alguna película o dibujo vemos que la luz ambiental es verde, da una sensación de nerviosismo, de que hay algo ahí que no funciona del todo bien. Es por eso por lo que en las películas de Disney, la mayoría de villanos tienen asociado el color verde de una forma u otra.
Los shorthands también pueden hacer referencia a elementos culturales. Por ejemplo, si ves a un personaje poniéndose muy recto y haciendo un saludo particular con las manos, rápidamente intuyes que forman parte de un régimen militar o dictatorio, incluso aunque el saludo que está haciendo no exista en el mundo real. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los shorthands culturales se basan en la cultura del autor de la obra y de los espectadores, no en la del personaje. Por ejemplo, la película de Hércules de Disney está basada en la antigua Grecia. Sin embargo, cuando Hércules acude al templo para hablar con Zeus, no trae un animal para sacrificarlo como haría un auténtico griego antiguo. En su lugar, se arrodilla y entrelaza las manos como lo haría un cristiano. Esto se debe a que la mayor parte de la audiencia proviene de países de influencia cristiana, y por tanto así es más fácil comunicar que Hércules ha ido a hablar con los dioses. La cuestión es que la sexualización se puede utilizar también como shorthand para comunicar muchas cosas más allá de que simplemente este personaje está buenorro. El problema es que estos shorthands suelen tener implicaciones e historias detrás que muchas veces pueden resultar dañinos si no sabes lo que estás haciendo. Y dado que los shorthands son algo que aprendemos a interpretar y a utilizar sin darnos cuenta, simplemente a base de verlo un poco por ósmosis, tienes que tener cuidado y revisar tu obra para asegurarte de no caer en esas implicaciones nocivas. Así que básicamente voy a repasar una serie de shorthands de sexualización muy utilizados y a explicar las posibles implicaciones que puedan tener. Como aviso, muchos de ellos tienen un bagaje religioso e histórico bastante importante, por lo cual quiero dejar claro que todo lo que vaya a explicar no refleja necesariamente mi visión sobre la religión o sobre el sexo, sino que simplemente estoy intentando explicarlo de la forma más objetiva posible. El primer shorthand es el utilizar la sexualización como sinónimo de lo terrenal. Una inmensa parte de los shorthands asociados a la sexualización derivan del cristianismo, y es que la religión cristiana ha tenido una influencia tan grande en la cultura occidental y las visiones sobre el sexo son tan importantes para esa religión que es imposible que no se filtraran algunas opiniones del sexo de la religión cristiana al lenguaje visual de la sexualización. Un ejemplo de esto es el utilizar la sexualización como forma de representar lo terrenal, lo humano, lo mortal. Como seres mortales, nosotros necesitamos reproducirnos para seguir manteniendo la especie sobre la Tierra, mientras que seres como Dios o los ángeles, como siempre van a estar allí y son inmortales, no necesitan reproducirse. Por tanto, cuando se quiere representar lo terrenal en contraposición a lo divino, es muy habitual representar lo terrenal de forma sexualizada. Mi ejemplo favorito es el de Panteón, de League of Legends. De forma simplificada, la historia de Panteón es que él era un hombre que un día subió hasta lo más alto del monte Targon y se convirtió en un dios. Sin embargo, tras luchar muchas guerras en nombre de los dioses, se dio cuenta de que cada vez que los dioses luchaban, eran los humanos los que pagaban el pato, por lo que se enfadó y renunció a su estatus de dios. Por tanto, para representar que una vez fue un dios, su capa y su casco tienen un aspecto mágico, pero ambos quedan hacia atrás cuando él avanza, representando como él mismo dejó atrás su estatus de dios. Del mismo modo, para indicar su terrenidad en contraposición a su antiguo estatus de dios, Panteón aparece de forma sexualizada, además de llevar una cicatriz en su pecho que representa su vulnerabilidad y su mortalidad. Este shorthand en sí no es particularmente problemático, de hecho yo lo encuentro súper interesante. El problema es que cuando aplicas la religión cristiana a la sexualización, corres el riesgo de pasarte de rosca. En la mayoría de religiones, los dioses no son seres omnipotentes y perfectos como en la religión cristiana, sino que simplemente son seres muy poderosos, muchas veces con defectos y debilidades palpables, véase la religión griega o la nórdica. No obstante, en la religión cristiana, Dios está considerado como un ser todopoderoso y perfecto, la representación de todo lo bueno, por lo que cualquier cosa que difiera de Dios se considera negativa. Esto lleva a considerar a la sexualidad como impura, como un deseo del que debemos desprendernos si queremos ascender a los cielos. Por eso se considera la lujuria como uno de los 7 pecados capitales. Cualquier acto sexual que no tenga por objetivo engendrar hijos significa sucumbir a nuestra mortalidad y alejarnos de Dios. De ahí que muchas veces se utiliza la sexualización como forma de representar lo malvado, en especial a las mujeres, ya que la sexualización femenina siempre se ha visto como algo más tabú que la de los hombres por parte de la religión. Por lo tanto, es muy habitual ver a las villanas de forma sexualizada. Lady Devimon de Digimon, Poison Ivy de DC, Emma Frost de Marvel o Khalifa de One Piece son algunos ejemplos. Creo que el problema de este shorthand está claro. El utilizar la sexualización como sinónimo de lo malvado refuerza esta idea de que la sexualidad es algo dañino que se tiene que reprimir, en lugar de algo natural que se tiene que aceptar. Eso no quiere decir que no puedas crear un villano que te haga desear que te pisotee la entrepierna. Lo que pasa es que si tu único personaje sexualizado es tu villano o todos tus villanos están sexualizados, corres el riesgo de transmitir la idea equivocada. Siguiente punto, la sexualización para representar el engaño. Que levante la mano quien ha mandado alguna vez un mensaje estando cachondo y a la mañana siguiente se ha arrepentido. Ya, me lo suponía. El sexualizar a un personaje para indicar que es engañoso o manipulador realmente tiene bastante sentido. Cuando estamos enamorados o cuando estamos cachondos, no pensamos con claridad, se nubla nuestro juicio, y a veces hacemos y decimos cosas que realmente no son las correctas. Por tanto, tiene sentido el utilizar la sexualización como forma de indicar que el personaje es manipulador, y que confunde a la gente para utilizarlas. Ejemplos de esto son LeBlanc de League of Legends, Mística de X-Men o Úrsula de La Sirenita.
El problema de este shorthand es que cae muy fácilmente en lo que he explicado antes de utilizar la sexualización como forma de indicar lo malvado. Los personajes engañosos, y en especial los que están sexualizados, rara vez hacen de personas buenas, sino que suelen ser villanos. Y es posible que a algunas personas esto les parezca hipócrita, pero es que este shorthand es mucho más nocivo cuando se aplica a las mujeres que cuando se aplica a los hombres. Durante siglos se ha negado el hecho de que las mujeres sintieran deseo sexual y decían que eso era un sentimiento exclusivo de los hombres. Por lo tanto, cuando una mujer casada le ponía los cuernos a su marido, era imposible que fuera porque se sintiese atraída por el otro hombre, sino que era porque era una mala persona que quería humillar a su marido. Del mismo modo, cuando una mujer soltera se acostaba con un hombre casado, dado que las mujeres no sienten deseo sexual, era imposible que fuera porque le atrajese a esa persona, sino que lo había hecho específicamente para destrozar a su matrimonio porque era una mala persona, y el hombre simplemente había caído víctima de sus engaños. En el caso de los hombres no ha existido esta narrativa, con lo cual el utilizar el shorthand con nosotros no es tan nocivo como el utilizarlo con las mujeres. Esto no quiere decir que no puedas utilizar este shorthand y aplicarlo a las mujeres, simplemente es el hecho de que está trilladísimo y de que es muy fácil que caigas en algún pozo. Siguiente, la sexualización como forma de representar lo primitivo. Primero de todo, hay un concepto que me gustaría aclarar, y es el término persona de color. En España, durante muchos años, hemos tenido la mala costumbre de utilizar eufemismos para no decir la palabra negro, como si decir que alguien es negro fuese algún tipo de insulto. Y el más común de todos, junto con el de negrito, es el de persona de color. Sin embargo, en el resto del mundo, el término persona de color no se utiliza de esta forma. En especial en inglés, el término de persona de color, o person of color, se utiliza para referirse a cualquier persona que no sea de ascendencia blanca europea, ya sean de origen negro, árabe, asiático, nativoamericano, etc. Es un término que se utiliza muchísimo en discusiones de igualdad racial, y así es como lo voy a utilizar yo. Dicho esto, vuelta a la explicación. Nos encontramos en un periodo curioso de la historia en cuanto a sexualización se refiere. Por una parte, asociamos el ir totalmente tapado y el tener pudor de enseñar incluso los tobillos como algo anticuado, algo medieval. Sin embargo, por otra, si te pregunto qué es lo primero que te viene a la mente cuando te digo la palabra primitivo, probablemente te vengan imágenes como estas. A pesar de que nos estamos alejando de un pasado en el que creíamos que enseñar carne era algo malo y barbárico, lo cierto es que ese pasado ha estado allí durante mucho tiempo, y su influencia todavía persiste. Seguimos teniendo la idea de que en la prehistoria la gente vestía con ropas así, cuando lo cierto es que en la prehistoria ya sabían hacer ropa de forma perfectamente competente. No iban en bikinis con trozos de piel mal cortados, en absoluto. Sin embargo, esta idea en sí no es peligrosa. A menos que seas un historiador, dudo mucho que te moleste que la gente tenga una idea errónea de cómo se vestía en la prehistoria. No obstante, esa idea no se ha quedado allí, sino que desgraciadamente ha tenido un gran impacto en la cultura colonialista. Una de las principales estrategias para deshumanizar a las culturas colonizadas de lugares como África o Sudamérica era el de considerarlas como primitivas, tan inavanzadas que los miembros de sus comunidades no eran realmente humanos, sino que eran subhumanos, algo parecido a nosotros pero que no llegan a ser personas de verdad. Y a aquellos considerados como subhumanos se les aplicaban estereotipos como el de que eran tan primitivos que no sabían hacerse ropa, aunque de nuevo se sabe que eran perfectamente capaces de ellos. Y si combinas la deshumanización con la sexualización, lo que obtienes son violaciones a escala masiva. Y si bien puedes pensar que aquello ocurrió hace mucho tiempo y que ya se ha superado, lo cierto es que no. Las mujeres de color a día de hoy siguen estando en muchísimo mayor riesgo de ser violadas que las mujeres blancas. Seguimos viendo los mismos estereotipos por todas partes. Siguiente, la sexualización para indicar que un personaje es desinhibido. Como ya he dicho antes, el ir tapado de arriba abajo lo asociamos con lo medieval, a una época en la que las normas sociales eran mucho más rígidas. De hecho, no hace tanto que está bien visto ir enseñando cacho, y aún así hay mucha gente que se opone a ello. La cuestión es que a raíz de esto se utiliza la sexualización como forma de representar que la persona es despreocupada o desinhibida, y que se toman las normas un poco como sugerencias. Personajes como Oberyn Martell y Harley Quinn son ejemplos de cómo se destaca la sexualidad de un personaje para hacernos ver que al menos de puertas para afuera son despreocupados y son desinhibidos. De hecho, es muy habitual el hacer que cuando un personaje que es excesivamente estirado y rígido decide empezar a soltarse la melena, aparezca de forma algo sexualizada para indicar el cambio. El problema es que ahí entras en un terreno pantanoso. Si tu personaje es una persona que es inhibida y retraída por las presiones sociales y porque la gente le hace ser así, y luego él decide romper con todo y sexualizarse, eso está bien, es una narrativa muy positiva y muy empoderante. Sin embargo, si tu personaje es alguien retraído y modosito, simplemente porque son así, sin ningún motivo, y ellos se sienten a gusto con cómo son, pero luego tienen a la gente presionándoles para que cambien, y al final se acaban sexualizando, eso manda un mal mensaje, sobre todo si lo pintas como algo positivo. El ejemplo más claro es el de Sandy, en Gris. Sandy era una chica algo reservada y modosita, sí, pero lo era simplemente porque ella era así, no porque se le obligara a serlo. No era tan alocada como las Pink Ladies, pero no tenía nunca problema en salir a divertirse, tener citas, o poner a la gente en su sitio cuando se pasaban de la raya. Aquello no era un defecto, y sin embargo, la película te lo pinta como tal, y te dice que su cambio en el número final es positivo, cuando ha sido todo a base de recibir presiones de los demás, no una decisión realmente voluntaria. A mucha gente le gusta argumentar que Dani también intenta cambiar por ella,
Pero la cuestión es que Danny sí que tenía defectos muy claros. Se metía en peleas constantemente y se veía obligado por sus compañeros a comportarse como un chulito delante de Sandy, cuando en realidad él solo quería estar con ella. Y sin embargo, la película te pinta todos sus intentos de cambiar como algo estúpido, que no tiene sentido, y que al final la que sí que tenía que cambiar era Sandy, no él. Tanto vestir de forma modosita como vestir de forma sexualizada son formas perfectamente válidas de vivir tu vida. Y el utilizar la sexualización como forma de representar la liberación personal puede dar lugar a narrativas muy positivas. Sin embargo, tiene que ser porque tu personaje se libera de verdad, no porque simplemente es modosito y es feliz siéndolo, pero tú lo pintas como algo malo. Y pasamos al último punto, sexualización porque me da la gana. Así es, no hace falta un motivo para sexualizar a un personaje, no tienes por qué comunicar nada con ello. En serio, si tus personajes están sexualizados simplemente porque te apetecía ver tetazas o te apetecía ver musculazos apolíneos, no pasa nada, ponte las botas. A todos nos gusta alegrarnos la vista de vez en cuando. Sin embargo, sé honesto al respecto. Estoy muy harto de ver a gente buscar excusas para sublimar la sexualización de un personaje apelando a factores históricos o de la cultura del autor, cuando es evidente que simplemente el autor estaba cachondo. En serio, como excusa para justificar que Power Girl llevara escote, los de DC se inventaron una historia dramática de que quería poner algún símbolo en el hueco, pero que no se le ocurría qué poner y que algún día encontraría algo y que estaba triste por no haberlo encontrado todavía. Querías ver tetas, no pasa nada, nadie te juzga, la patrulla de los Social Justice Warriors no va a venir a por ti a darte una paliza. Lo que se os pide, aparte de que seáis honestos, es que haya un poco de igualdad. Que si vais a sexualizar a un personaje solo para utilizarlo de caramelito visual, lo hagáis en la misma medida con los hombres y con las mujeres. Dadnos algo también a los que no nos gustan las mujeres, que estamos igual de salidos que vosotros. Y hemos llegado al final del vídeo. Básicamente, la sexualización es una herramienta de diseño de personajes muy útil y se puede utilizar para comunicar muchas cosas, pero también tienes que tener cuidado de no caer en estereotipos dañinos, o como mínimo trillados. Mi consejo es que si no estáis seguros, simplemente preguntéis. Si creéis que alguna forma de sexualización puede molestar a algún colectivo, preguntadle a gente de ese colectivo. En serio, se agradece mucho cuando te preguntan tu opinión. En cuanto a recomendaciones, si queréis aprender cómo funciona la percepción humana y cómo se puede utilizar de forma comunicativa, os recomiendo que le echéis un vistazo a las leyes gestálticas. Son en esencia los primeros estudios que se han hecho sobre percepción a alto nivel, y prácticamente cualquier estudio sobre la percepción parte de una forma u otra de estos. Y si lo que os interesan son los shorthands en general, os recomiendo que veáis vídeos sobre diseño de personajes y sobre cine. El canal de TVSkyen tiene una serie de vídeos llamada What's the Deal With, en el que analiza el diseño de los personajes de League of Legends y lo bien o mal que estos comunican la historia del propio personaje. Lindsay Ellis también tiene dos vídeos en los que habla del coding, que es una forma especial de shorthand que se utiliza para comunicar el género y la raza de personajes no humanos. Y eso es todo. El próximo vídeo será o bien sobre la representación racial y LGTB en las novelas de fantasía, o bien desmintiendo los típicos mitos sobre el efecto que tienen los videojuegos en el cerebro. Si alguno de ellos os interesa en particular, por favor dejádmelo saber en los comentarios. Y eso, hasta luego.